Hola, bienvenidos a la segunda clase de Macroeconomía 1, en el que veremos el concepto de demanda agregada y el principio fundamental de la contabilidad nacional. En la clase pasada habíamos terminado entendiendo la diferencia entre la medición del PIB nominal y el PIB real. Habíamos destacado que el PIB nominal es el valor de la producción a precios corrientes, es decir, a los precios en que se vendió dicha producción, mientras que el PIB real es el valor de la producción con los precios evaluados en un año base. Es importante destacar que el PIB mide el valor de la producción de los bienes finales. ¿Por qué de los bienes finales? Porque los bienes intermedios, es decir, si yo soy una empresa que produce muebles, tengo que comprar madera para producir dichos muebles. Pero el valor de los bienes que yo produzca de los muebles ya tiene incorporado el precio de las materias primas, el precio de los bienes intermedios. Por ende, hay que contabilizar solamente los bienes finales. De esto se desprende la primera forma de medir el PIB. Dicha forma se conoce como el método del valor agregado. Es decir, es el valor que se le va agregando al producto final en cada fase de su producción. Por ejemplo, si yo tuviera un bosque y yo fuera leñador, cortaría la madera. Y ese es un proceso. Y yo ya le agregué un valor a ese árbol y lo corto yo después podría vender esa madera a alguien que produzca diarios o muebles o lo que sea. Y esa persona le añade trabajo a la madera que yo le vendí para producir un mueble y dicho mueble es vendido. Es decir, que cada fase productiva va agregándole un valor. Y esa es una forma de medir el PIB que se denomina valor agregado, que es lo mismo que medir el PIB por el valor de la producción por bienes finales. Como el PIB mide el valor de la producción, entonces dicha producción tiene que ser vendida, y para que sea vendida tiene que ser demandada por algún sector de la economía. De acá se desprende de que toda la producción tiene valor porque tiene un precio, porque tiene un precio es porque es mercancía, porque puede ser vendida. Por ende, toda la producción mercantil debe ser demandada por algún agente de la economía. Y esto va a implicar que la producción de una economía, el valor de su producción, tiene que ser igual al valor del gasto que haga en dicho año, en términos nominales. De esto se desprende que podemos calcular el PIB usando el método del gasto, es decir, podemos sumar el gasto y la demanda de todos los agentes de la economía en bienes y servicios finales. Entonces, el PIB podemos medirlo a través de la demanda agregada, y la demanda agregada en términos contables, la demanda agregada se compone del consumo de los hogares en bienes y servicios finales para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una familia que va a comprar el pan al supermercado y compra un bien final que es el pan, toma ese pan y lo consume. Eso sería consumo, eso sería parte de la demanda agregada. Por otro lado, la inversión es el gasto que realizan las empresas en comprar bienes de capital, es decir, bienes que no son utilizados para la satisfacción de necesidades de los individuales, sino que son bienes que se usan para producir más bienes y servicios. Y es un gasto que se realiza dentro de las empresas, porque el consumo es un gasto que se realiza entre los hogares y entre las empresas, mientras que la inversión es un gasto que realiza una empresa con otra empresa. Por ejemplo, si yo fuera una empresa productora de pan, fuera un panadero, y yo compro una máquina, un horno industrial para producir pan, yo como empresa estoy demandándole a otra empresa dicho horno, y sería una transacción entre empresas. Y también es súper importante que en la inversión se contabiliza, hay una subsección que se llama variación de existencias. En la variación de existencias va a ir la cantidad de bienes y servicios que las empresas produjeron pero que no vendieron. Y eso va contabilizado como una compra dentro de la misma empresa, porque la empresa después va a vender dicha producción. El tercer componente de la demanda agregada es el gasto público, es el gasto en bienes y servicios que realiza el gobierno. Es decir, es una relación que se da entre el Estado o el gobierno y las empresas. Esto se da cuando el Estado compra algún bien o servicio a alguna empresa. Y es importante destacar que no todos los gastos o la plata que gaste el gobierno va a ser un gasto público, un gasto que va a ser contabilizado en la demanda agregada. Por ejemplo,
En este subsidio de alimentación, el Estado no está comprando ningún bien o servicio, simplemente está haciendo una transferencia de dinero a alguien que lo necesite. Pero esta persona, con ese dinero, sí va a comprar bienes y servicios. Por ende, la transferencia de dinero puede contabilizarse tanto para los hogares como para las empresas, dependiendo de los subsidios que haga el Estado. Pero los subsidios, los bonos, etcétera, no sería una compra de algún bien o servicio, sería simplemente una transferencia de dinero. Y si consideramos una economía abierta, es decir, una economía que comercia con otras economías, hay que contabilizar las exportaciones. Las exportaciones es la demanda de bienes y servicios que pueden hacer tanto hogares, empresas y gobiernos extranjeros a la economía local. Entonces, la demanda de la economía puede provenir de los hogares nacionales, de las empresas nacionales, del gobierno nacional obviamente, y de agentes extranjeros, que irían las exportaciones. Es importante destacar que tanto los hogares, las empresas como el gobierno pueden comprar bienes y servicios, pero estos bienes y servicios pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Entonces, como el PIB mide el valor de la producción del interior de un país, hay que descontar todos los bienes que sean de importación. Por eso en la ecuación de demanda agregada, las importaciones van restando. Entonces, si se quiere contabilizar el Producto Interno Bruto, hay que descontar del consumo, de la inversión y el gasto público, todo lo que sea importado. Por ejemplo, si el gobierno aumenta su demanda de ventiladores mecánicos, esta demanda se va a reflejar en un aumento del gasto público. Pero si dichos ventiladores mecánicos no son producidos en Chile, también se elevan las importaciones. Por ende, si el Estado de Chile demanda estos ventiladores mecánicos y no son producidos en Chile, no sucede nada con la producción interna. El PIB de Chile no varía según la definición que dimos la clase pasada. Entonces, este es un flujo circular de la renta donde incluimos tanto los beneficios como la distribución del ingreso y como la existencia de clases sociales. En la primera clase habíamos dicho que las economías capitalistas se caracterizan porque existe el trabajo asalariado, es decir, hay trabajadores que tienen que trabajar para empresas. Esas empresas son de propiedad privada, es decir, que son de propiedad de un capitalista, de alguien que posee la empresa. Entonces, es súper importante destacar que los hogares los podemos subdividir en dos, en hogares que reciben beneficios, es decir, que reciben ganancias de la venta y la producción, y hogares que reciben salarios y sueldos, porque tuvieron que trabajar en las empresas. Entonces, ambos hogares van a consumir bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, pero también el gobierno va a demandar bienes y servicios y también las empresas demandan bienes y servicios. Entonces, estas líneas celestes van a representar la demanda de bienes y servicios tanto de los hogares, del gobierno y de las empresas. Todo este gasto, toda esta demanda agregada que realizan los agentes va a convertirse en el ingreso de las empresas. Entonces, la demanda agregada es el gasto que realizan todos los agentes de la economía. Y la demanda agregada va a ser igual al valor de la producción que realizan las empresas. Y esto, una vez que llega a las empresas tienen que pagarle al trabajador a su factor productivo del trabajo y quedarse con un remanente de la diferencia entre los ingresos menos los costos salariales, que serían los beneficios. Y así se distribuye el ingreso entre los propietarios del trabajo y los propietarios del capital. Y esta distribución del ingreso vuelve a los hogares y los hogares vuelven a demandar la producción. Y así existe el flujo circular de la renta. Y es importante destacar que el gobierno puede afectar tanto a las empresas como a los hogares en términos de que pueden cobrar impuestos o otorgar subsidios. Entonces, puede que no quede muy claro por qué el valor de la producción de la economía tiene que ser subdividido entre salarios y sueldos y beneficios económicos de los capitalistas. En el primer caso, hay un solo sector en la economía que no tiene sectores intermedios. Por ejemplo, este puede ser el caso de una economía que produzca solamente pan, y el panadero que produce el pan es el mismo que cosecha el trigo, el que hace funcionar el molino, etc. Entonces, los beneficios económicos, voy a denominarlo con una letra P de profits del inglés, los beneficios económicos del panadero van a ser igual a los
ingresos por venta del pan menos los costos salariales. Si yo reordeno esto, es decir, que parto de definir contablemente que los beneficios económicos son los ingresos menos los costos salariales, porque estamos asumiendo que no hay costos intermedios, puedo reordenar esto y me queda que los beneficios, las profits del panadero más los costos salariales deben ser igual a los ingresos por la venta y la producción. Ingresos por venta. Este ingreso por venta, este valor de la producción, tiene que ser demandada por los agentes de la economía que, por ejemplo, van a consumir el pan. Entonces, todo lo que demanden los agentes de la economía se va a subdividir entre los costos salariales de los trabajadores que realizaron el pan y entre el propietario de los molinos o de los hornos, etcétera, que va a ser el capitalista, que obtiene la ganancia por la venta de la producción de pan. Este es el caso más simplificado. Asumamos un segundo caso en que hay un sector intermedio. Y sigamos con el caso del pan. Las ganancias del panadero van a ser los ingresos por venta menos los costos salariales, menos el costo de los insumos. Puede ser, por ejemplo, trigo. Entonces, cuando incluimos un bien intermedio, también tenemos que entender que los beneficios del sector que produce el trigo, profits del trigo, por eso PIT, van a ser los ingresos por venta menos sus costos salariales. Menos los costos salariales, que le voy a poner costos salariales del trigo, con una T. Pero estos ingresos por venta, lo que vende el sector productor de trigo, lo va a comprar el sector que produce pan. Entonces, esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Si reemplazamos 2 en 1, obtenemos que las ganancias del sector que produce pan tienen que ser iguales a sus ingresos por venta menos, voy a ponerle W por wage en inglés, menos los costos salariales de producir el pan, menos el valor de los insumos. El valor de los insumos va a ser el trigo. Y simplemente traspasamos el costo salarial a este lado de la ecuación y obtenemos que el valor de los insumos va a ser los beneficios del sector que produzca trigo más los salarios del sector que produzca trigo. Entonces, si yo reordeno esta expresión, obtengo que las ganancias del sector que produce pan, más porque pasa positivo al otro lado de la ecuación, más los beneficios del sector que produce el trigo, más, pasa hasta el otro lado, los costos salariales de la producción de pan, más por menos, menos, para el otro lado pasa con signo positivo, más los costos salariales del sector que produce el trigo tienen que ser iguales a los ingresos por venta. Entonces, en este caso, donde introdujimos un sector intermedio, el valor de la producción tiene que distribuirse entre las ganancias del sector que produce el bien final, como las ganancias del sector que produce el bien intermedio. Lo mismo con sus salarios. Por ende, podemos definir que las ganancias del sector que produce el pan más las ganancias del sector que produce el trigo lo podemos denominar como las ganancias agregadas. Y los salarios, si sumamos los salarios de los trabajadores que producen el pan como de los trabajadores que cosechan el trigo, podemos denominarlos los salarios agregados, tiene que ser igual a los ingresos por venta de la producción final. Por eso, los salarios y los beneficios tienen que ser igual a la demanda agregada, tienen que ser igual al PIB. Se puede complejizar este ejercicio añadiendo otro sector intermedio, añadiendo otro sector de producción final, pero la igualdad se va a mantener. Y esto implica que tanto el valor de la producción va a ser igual al gasto realizado por la economía y va a ser igual a los ingresos generados. Y los ingresos generados se van a subdividir en ganancias
o beneficios y salarios y sueldos. Y de acá podemos dividir las dos clases sociales. Una clase social recibe ingresos del trabajo, recibe salarios y sueldos, y la otra recibe sus ingresos de la propiedad del capital. Entonces, en este esquema de flujo circular de la renta, no estamos considerando la existencia del sector bancario y financiero ni el comercio internacional. Entonces, una forma alternativa de representar dichas relaciones macroeconómicas es a través de la matriz de flujos o matriz de producción. En la matriz de flujo y matriz de producción van a ir contabilizadas todas las transacciones que se hagan entre los agentes de la economía y cómo se financian dichas transacciones. Por ende, partiendo de lo más simplificado, podemos subdividir la economía en tres sectores principales: en los hogares, en las empresas y el gobierno. En las empresas tenemos que diferenciar que hay un sector que se va a denominar la columna current, que va a ser las transacciones que hagan las empresas con otros sectores de la economía, que les significa una entrada de dinero. La columna capital va a representar las transacciones que se hagan dentro de las mismas empresas. Por ejemplo, partiendo con el caso del consumo, los hogares van a gastar su dinero en bienes y servicios que van a ser comprados a empresas. Por eso, el consumo o la C sale con un signo negativo, porque representa una salida de dinero. Mientras que esa salida de dinero va a representar una entrada de dinero para las empresas. Cada vez que nosotros gastamos dinero para comprar pan, para comprar, por ejemplo, un pantalón, va a representar una entrada de dinero para la empresa que produzca dicho bien o servicio. En el caso del gasto público ocurre lo mismo. El gobierno va a realizar un gasto, va a desembolsar dinero, denominado con la letra G, y este dinero va a ir a parar como ingreso para las empresas. Por ejemplo, el gobierno podría aumentar su demanda de mascarillas para repartir a la población, y ese gasto público, el Estado va a desembolsar dinero, y este dinero va a ir a parar al sector empresarial que produce mascarillas. Por eso tiene un signo positivo para las empresas, porque representa una entrada de dinero. En el caso de la inversión, ocurre algo particular. La inversión habíamos dicho que es una transacción que hace el sector empresarial en sí mismo. Es decir, es una empresa que demanda bienes de capital a otras empresas. Por ende, es el mismo sector empresarial quien gasta en bienes y servicios, y es el mismo sector empresarial quien recibe dicho gasto. Por eso en la cuenta current sale con un signo positivo y en la cuenta capital sale con un signo negativo. Si sumamos el consumo, el gasto público y la inversión, asumiendo que estamos en una economía cerrada, obtenemos el valor del PIB o el valor de la producción. Y también podemos entenderlo por la perspectiva del gasto. Una vez que la empresa recibe todos estos ingresos, las empresas tienen que pagarle a sus trabajadores y van a quedarse con el remanente o la diferencia entre los ingresos o el PIB y los costos salariales. Aquí los signos cambian. ¿Por qué? Porque las empresas son las que pagan salarios y los hogares son quienes reciben los salarios. Por ende, los salarios van a ir registrados con un signo positivo para los hogares, pero con un signo negativo para las empresas. Y por ende, la diferencia entre el PIB y los costos salariales son los beneficios, las profits, por eso las P. Y aquí en esta matriz, para simplificar todo, estoy asumiendo que todas las ganancias son distribuidas a los hogares de los capitalistas. Es decir, que las empresas no van a tener ganancias retenidas dentro de las empresas. Es decir, todo el dinero que generan, las ganancias que hagan, lo sacan y lo van a usar para consumir. Por eso sale dinero de las empresas y entra a los hogares como forma de ganancias. Entonces, también supuse, para simplificar las cosas, que el gobierno va a cobrar impuestos, pero va a cobrar impuestos solamente a los hogares. Todo esto es una simplificación. Entonces, el gobierno recibe los impuestos, pero se los cobra a los hogares. Estos son impuestos netos de subsidio. Cada fila de esta matriz tiene que sumar 0, es decir, que todos los gastos de la economía tienen que ir a parar a alguna parte de la economía. No existen gastos que desaparezcan o que crezcan de la nada. Todos tienen que sumar 0. Entonces, para los hogares vamos a tener que pueden recibir ingresos de dos fuentes. Pueden recibir salarios y sueldos, W por N,
que es la tasa salarial por el nivel de empleo, pueden recibir ingresos por las ganancias distribuidas hacia los hogares, pero los hogares tienen que pagar impuestos. Esto se representa con un signo negativo. Y sabemos, en base a lo que vimos en la matriz de producción, que W por N, los salarios y sueldos, más las ganancias distribuidas tienen que ser igual al PIB, al valor de la producción, a Y. Entonces, de esto voy a obtener I menos T. E I menos T, es decir, el ingreso de los hogares menos los impuestos, se denomina ingreso disponible. Es el ingreso que tienen los hogares para poder consumir bienes y servicios. Pero también los hogares van a consumir. De esta plata que van a tener los hogares, una parte se debe ir a consumo y la otra va a ser igual al ahorro que generan los hogares. De esto se desprende que el ingreso disponible de los hogares se puede usar para consumir o para ahorrar. S de savings en inglés y S de consumo. De esto podemos entender cómo se financia cada sector económico. Y a medida que vayamos complejizando la matriz, podemos entender cómo se financia la inversión, cómo se financia el gasto público, etc. Entonces, analizamos la columna de los hogares para poder entender el ingreso disponible, el consumo y el ahorro. Si analizamos la columna current de las empresas, obtenemos el principio de contabilidad nacional, en que nos dice que la demanda que hagan los hogares, las empresas y el gobierno va a ser igual a la demanda agregada, y la demanda agregada va a ser igual al valor de la producción. Pero el valor de la producción también tiene que ser igual a los ingresos generados por la producción. De esto obtenemos que los salarios y las ganancias tienen que ser igual al PIB. Por ende, los salarios más las ganancias tienen que ser igual a la demanda agregada. Todo lo que se demande va a parar a ser ingreso de las empresas, y este ingreso de las empresas se tiene que transformar o en salarios o en ganancias.